un gusto nuevamente estar aquí junto con ustedes en nuestro nuevo capítulo de podcast, viendo otra lección más de la escuela sabática. ¿Verdad, muchachos? Aquí estamos juntamente con Miguel, con Héctor y con Claudí en Escuela Sabática Internacional. Es un gusto saludarlos, muchachos. ¿Quieren saludar? Hola. Creo que sí, un gusto saludarles nuevamente. Estamos acá para poder repasar, estudiar un poco de la palabra de Dios. Y hoy día, exacto, y hoy día vamos a ver un tema muy interesante, la deidad. 3 personas en la deidad. Así que, ¿qué tal si empezamos juntamente con una oración inicial y damos progreso a este repaso de escuela sabática en este podcast? Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder hacer este repaso. Pedirte, Señor, que nos des esa sabiduría, ese comprendimiento para poder hablar adecuadamente, abrir tu palabra, para que nos des la sabiduría adecuada. Y también, Señor, pedirte por cada uno de los que nos están oyendo en este instante, Señor, que puedas derramar tu Santo Espíritu en cada uno de los hogares o en donde nos estén escuchando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabemos que el tema de la Trinidad siempre ha sido un tema complicado. Siempre está el debate si es solamente un Dios, son 3 dioses, son 3 en uno. Siempre nos hemos visto envueltos como en estas dudas, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes referente a esto, como una pincelada de lo que vamos a ver durante esta lección. Bueno, tú sabes que el concepto de Trinidad es un concepto que nosotros los cristianos hemos utilizado para poder entender justamente esto del concepto de un Dios, pero en 3 personas. ¿Sí? Porque si te das cuenta, la palabra Trinidad no está registrada en la Biblia. Exactamente, no es un concepto bíblico, pero que nos ayuda a entender obviamente esto de un Dios activo en 3 personas. Claro. Y además los académicos hablan de deidad. Y tal vez puede ser un término que la iglesia no usa tanto porque por tiempo, por siglos, ¿cierto? Hemos escuchado Trinidad. Hoy también tal vez podemos traer a la luz esta palabra deidad, ¿no? Si bien es cierto, el término Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, es un concepto que con lo largo del tiempo los primeros cristianos de los primeros siglos utilizaron este término Trinidad. En el primer concilio de Nicea se utilizó el término Trinidad, que viene del latín actualmente, y hoy actualmente nosotros usamos el término Trinidad para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y bueno, más adelante veremos que también según algunas teologías varía el concepto de Trinidad. Claro. Es interesante ver cómo este aspecto de la Trinidad se ha ido ampliando, modificando, pero la Biblia siempre ha sido clara referente a esto, ¿verdad? Y bueno, durante la lección pues hemos podido ver en el libro de Juan, capítulo 14, varios aspectos que nos han ido recalcando, pero también nos hacía un repaso a la lección de cómo fue el principio o cómo la iglesia adventista empezó a entender esto referente a la Trinidad. No sé si nos puedes aclarar un poco, Miguel. Sí, primero hay que entender de que no todas las denominaciones cristianas, las congregaciones cristianas, creen en el concepto de Trinidad. Es decir, algunos solamente piensan que la figura de Dios solamente es el Dios Padre, ¿ya? Entonces, dentro de la iglesia adventista, y como hemos estado estudiando la historia de nuestros pioneros, podemos encontrar allí de que, bueno, por lo menos Guillermo Miller, ¿cierto? Él sí era trinitario, ¿ya? Porque viene de allí de la denominación bautista, pero Joshua Haynes, él viene de la Conexión Cristiana, y este grupo de Conexión Cristiana era que ellos no creían en la Trinidad. O sea, no tenían la perspectiva de la Trinidad. Y llama mucho la atención porque este concepto o esta línea del protestantismo, que es la Conexión Cristiana, porque de allí vienen 2 personas bastante influyentes dentro de nuestra denominación, claro, que es, en este caso tenemos a Jaime White, ¿cierto? Y a Joseph Bates. Entonces ellos, ¿cierto? Piezas fundamentales dentro del adventismo, ellos no tenían concepción trinitaria. Entonces está diciendo que al inicio del todo el movimiento adventista había diferencias de creencias entre el mismo grupo fundadores, ¿no? Exactamente, recuerden que la iglesia adventista, y recuerden también ustedes, mis queridos, de que como hemos estudiado en los inicios, la herencia de la iglesia adventista, nuestros pioneros vienen de distintos grupos. Claro. Ahora, algo interesante, este concepto de creer en la Trinidad, como hoy en día lo entendemos, pasaron 70 años para poder llegar, ¿cierto?, a la comprensión que hoy nosotros tenemos. Entonces no fue un camino fácil, ¿ya? No fue un camino que de la noche a la mañana vamos a creer todos en la Trinidad.
fueron por varios momentos de estudio de la palabra de Dios, que aquí vamos a tocar algunos versículos de ellos y podemos dar cuenta de que sí, el concepto de Trinidad, aunque no está registrado en la Biblia, ¿cierto? Es totalmente un concepto, digamos, que la Biblia nos permite poder utilizar. Ya. Entonces, Miguel, cuando hablas de Trinidad, está hablando literalmente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos bien, ¿cierto? Estamos bien. Entonces, yo tengo algunos amigos de hecho que consideran a Jesús como Dios y otros que no consideran a Jesús como Dios. Ese es el problema, ¿no? ¿Ya? Y además el Espíritu Santo también. Muchos ven al Espíritu Santo como una energía, una fuerza por ahí que... Como una fuerza. Como un fluido ¿cierto? espiritual y no como una persona. Claro. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver qué nos ofrece la Biblia. Solo para aclarar algunos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que piensan aquellas personas que no creen o no confían en la Trinidad? Colocan al Hijo, o sea, a Jesús, como creado, como un ser creado. No como el creador. No como el creador, exactamente. Y también colocan o ubican al Espíritu Santo como una fuerza, pero que no tiene la misma autoridad que Dios. Claro. ¿Ya? Y esto nos traería consecuencias graves, no solamente teológicas, sino bíblicas, y también problemas en el plan de salvación. Claro. La doctrina que también estamos... Bueno, la doctrina es lo que es nuestra creencia. Entonces, si la doctrina está más o menos, nuestra creencia igual está más o menos. Por lo tanto, es válido poder dialogar, poder, ¿no es cierto?, llegar a la conclusión correcta desde la Biblia para poder, ¿no es cierto?, consolidar nuestra creencia y nuestra doctrina, que es parte de nuestra identidad. Incluso por estas mismas discusiones teológicas y estas líneas de pensamiento que ocurrieron los primeros pioneros, los mismos adventistas no creían en la Trinidad. Tenían distorsiones conforme a otros conceptos que ellos habían escuchado y no tenían bien claro los primeros adventistas el tema de la Trinidad. Por estas mismas líneas y estas luchas de pensamiento que se cruzaban. Exactamente. Esto nos enseña algo importante, que cuando nosotros tenemos dudas teológicas, ¿a dónde ir? Buena pregunta. ¿Cuándo a usted le cuesta entender algo? ¿Dónde va a buscar la información? ¿Será que a veces vamos a buscar información por ahí, algunos blogs de internet? ¿Ya? ¿O vamos a buscar información, algunos videos por ahí de YouTube? ¿O solamente nos conformamos con lo que los podcasts nos pueden regalar? O lo que el pastor tal vez te dice, o tu pastor, de hecho. Ocurre que muchas veces creemos, ahí vamos al pastor, acudimos al pastora para poder aclarar la duda, o incluso pseudo pastores que se hacen declarar pastor y están ahí en la red de video por haber para poder aclarar, nos digo entre comillas aclarar, porque nos enseñan una distorsión total del mensaje bíblico. Exactamente. Y cuán importante es que, bueno, juntamente nosotros, tanto oyentes como aquí los que estamos aquí presentes, cuán importante es que nosotros podamos profundizar todo esto en base a la Biblia. La escuela sabática nos brinda ese aspecto justamente en el día martes. Se nos habla sobre la unicidad de Dios, la Trinidad de Dios, tanto en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué no vamos a ir recalcando lo mejor aquí juntamente con cada uno de nosotros? Y vamos a profundizar. Si estás ahí, puedes acompañarnos, te das un tiempo, un momento a abrir la Biblia. Vamos para Deuteronomio 6:4. Ahí habla sobre la unicidad de Dios. La Biblia dice: oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Se nos da a entender que solamente hay un único Dios. Pero ¿qué también nos dice la Biblia referente al aspecto del Padre, del Hijo y del Espíritu? No sé si nos puedes ayudar en tu parte, Claudín. Mira, este texto es un texto muy lindo. Bueno, nosotros, por la gracia de Dios, ustedes también pueden lograrlo, que tenemos contacto con idiomas antiguos, por ejemplo, hebreo, el idioma que usó Moisés para escribir, ¿no es cierto?, la Torá o el Pentateuco. Este texto tiene una particularidad. La traducción literal sería: oye Israel, nuestros dioses uno es. Entonces uno dice: oye, ¿qué onda esta frase? No tiene sentido para nosotros que estamos en Latinoamérica. O por ejemplo, en Génesis, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, hagamos a nuestra imagen. Entonces, aquí hay cierto código que Moisés no está notificando, ¿no es cierto?, que tal vez no podemos llegar y entender.
Pero sí, la idea aquí es, hay un solo Dios. Pero detrás de esta realidad, deidad o trinidad, Dios se presenta la cara del Padre, el protagonista, el que crea, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios es mucho más profundo que eso. Y Dios te invita a entender eso. Por ahora, Jehová, uno solo. Es un solo Padre, un solo Creador, pero más adelante vamos a ver también que Jesús es Creador. Entonces uno dice, pero no es que era uno. Bueno, es lo que la Biblia nos ofrece, lo rico de la Biblia, ¿no? Y vamos a ver ahora juntamente con la Biblia cómo se manifiesta la divinidad de Jesús. Héctor. Bueno, la verdad que la Biblia hace bastante alusión al tema de Jesús. Claro. Esta parte de la Trinidad, del nombre Jesús, esta persona, hace mucha alusión incluso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y es bien explícita. Vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento que está en Isaías 9:6. Dice Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esta persona que se alude en el Antiguo Testamento es plenamente la persona de Jesús. Claro. Ya manifestará en el Antiguo Testamento que primero vendría a nacer, incluso el mismo Isaías en el capítulo 7, si no mal recuerdo, da alusión respecto a que nacería una mujer virgen, que vendría a esta tierra, y después Isaías 9 da un paso más cuando tendría ciertas características, que el principado estaría sobre sus hombros, sería consejero. O sea, Isaías da alusiones de que ya tienen un papel especial. Vendría a esta tierra, a este mundo, con una labor. El Hijo tiene una labor. Y esa está manifestada en el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 1, vamos a leer Juan capítulo 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia. O sea, el Hijo, esta persona de la Trinidad, viene a esta tierra y es hecho carne. La Biblia menciona que el Hijo, esta parte de la Trinidad, viene a hacerse carne. O sea, se cumplió lo que se dijo en Isaías 9. claro. Qué interesante. Hay un punto importante, es el nombre que recibe Jesús. ¿Ya? Porque significa Dios con nosotros. O sea, el nombre que recibe Jesús no está el ángel siento que entrega a María, no es cualquier nombre. No, cualquier Está nombre. diciendo, es Dios en Exacto. medio de nosotros, Dios con nosotros. Ese mismo Dios que quiere, ¿cierto?, en el pueblo de Israel estar en medio de su pueblo. ¿Ya? Sí. Y eso es un dato muy interesante. Y es importante ver cómo vemos la divinidad de Jesús. Y Jesús también es ese anuncio de la otra parte también de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a complementarlo juntamente aquí con Miguel. Si nos puedes ayudar esa implementación del Espíritu Santo y cómo la Biblia nos expande esta área. Muy bien. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando por allí alguno de los chicos tomó el tema de que en la creación se manifiesta hagamos al hombre? Y allí antes de dar las primeras pinceladas, ¿cierto?, de la creación, ¿cierto?, se dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿cierto?, en Génesis 1:2, Claro. el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí hay un detalle importante. Es decir, está hablándose de que en el principio Dios iba a crear y el Espíritu también de Dios estaba presente. ¿Sabes? Se ve una referencia ahí. Pero en la creación están los tres, pero hay un hito importante del plan de salvación que es en el bautismo de Jesús. ¿Ya? Y ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16, nos hace esta alusión importantísima. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, es decir, después de ser bautizado. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta de que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo ejecutando el plan de salvación, así como estaban ejecutando el plan de creación. Ya, aquí esta conexión, mis queridos, no podemos olvidar. Una conexión en la creación, una conexión en el inicio, ¿no? No en el inicio, pero sí una parte importante del plan de salvación como fue el ministerio de Jesús. Claro. Mira, Miguel, algo me llama la atención y la actitud de Dios en entregar los mensajes, siempre en un contexto de salvación.
la Biblia está escrita en un contexto de salvación. Por ejemplo, si nunca hubiese pecado, estaríamos siempre con Dios. Hoy en día no estaríamos acá como resolviendo esta duda, la teníamos clara. Por lo tanto, por la llegada del pecado, también hubo lo que se llama una distorsión del carácter de Dios, de la persona de Dios, de la esencia de Dios. De la propia imagen de Dios. Exactamente. Por lo tanto, la persona de Dios en sí todavía nos queda como limitado a entenderlo porque no nos compartimos la misma realidad de Dios. Somos humanos, caídos, con una mente finita, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia también nos da información que, oye, Dios nos habla para salvarnos. El Padre es consolador, es salvador, ¿me entiendes? Entonces, Dios está aquí con nosotros. Tanto en el Antiguo Testamento vemos a Dios como el Salvador, es aquel que sacó a Israel de Egipto, como también a Jesús en el Nuevo Testamento, aquel también que viene a dar la libertad a su pueblo. ¿Será que es el mismo Dios al final o no? Sí, ahí está el hecho de la pregunta. Pero igualmente el hecho de cómo la Biblia ha manifestado esto constantemente, o sea, siempre ha estado presente desde el principio de la creación Claro. hasta en el plan de salvación y se nos manifiesta hasta en la actualidad. Y tomando todos estos textos que hemos podido recapitular, repasar y analizar, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos conciliar la unicidad y pluralidad de Dios referente a todo esto que leímos? Es interesante porque el hecho de conciliar ambos, claro, lo hemos hablado como un aspecto un poco ya más salteado en el aspecto de diferencia, pero también vimos el aspecto de la unicidad de ambos. ¿Cómo podemos conciliar esto? No sé si nos vas ahí dar cada uno su opinión referente al tema. Claudín. Mira, yo creo que este tema tendríamos que hacer, no sé, un doctorado, postdoctorado en teología para llegar a una conclusión así. Pero vamos a tratar de en algunas palabras con respecto a la Biblia, ¿no? En Juan 14, Jesús, dando la promesa de su próximo regreso, dijo que, oye, voy a enviar un consolador, otro consolador, porque mientras que Jesús estaba en la tierra, era el consolador, y ahora se va, dice que va a enviar otro consolador. Y esta palabra en griego, bueno, hay dos palabras en griego que describe otro, ¿ya? Una palabra que es alos y la otra palabra que es heteros. Heteros, bueno, en español, por ejemplo, conocemos heterosexual, es decir, el sexo opuesto o diferente. Sin embargo, alos en griego significa otro, pero lo mismo. O sea, de la misma naturaleza, otro igual, de la misma procedencia, no sé. Oye, para mí, esta palabra tan clave me dice, oye, por más que quisiéramos dividir, ¿no es cierto? Claro, son tres personas, pero son una. Es una. O sea, yo digo, una de tres que actúan de forma diferente, ¿no es cierto? Jesús se ha hecho carne, ha vivido con nosotros. La Biblia no nos da una explicación del Espíritu Santo tal como Jesús lo ha dado, ¿no es cierto? Pero están allí. En el Antiguo Testamento Dios siempre ha sido esta roca firme para su pueblo. Jesús cuando está en la tierra también se identifica como la roca. Y ahora el Espíritu Santo no se presenta como la roca, pero como sobre aquel que puedes apoyar, el consolador, no se puede que te va a hablar, de hecho te conduce hacia la salvación. Por lo tanto, unicidad y pluralidad es difícil, los términos son difíciles, es bien difícil la verdad, pero podemos hasta ahora, yo creo eso, la Biblia lo leo así, lo entiendo así, tal vez ustedes tienen opiniones más profundas, ustedes también tienen otras opiniones, pueden dar un comentario aquí para saber. Exactamente, pueden colocarnos ahí un comentario, ¿qué piensa usted de pluralidad, Claro. cierto, unicidad? Ahora, algo interesante es que podemos ver dos aspectos importantes. Uno, por lo menos, que nos puede ser útil en el tema de entender esta unidad y pluralidad al mismo tiempo, es el matrimonio. ¿Ya? Por ejemplo, el matrimonio está compuesto por ¿cuántas personas? Por lo menos un padre, una madre, un hijo. Pero el hijo ya sería familia, ¿no? Claro, Ahí podemos claro, profundizar ya, un poco sí. más, ¿ya? Pero El hay una esposo y la posibilidad. esposa. El esposo y la esposa son dos personas, ¿cierto? Pero estamos hablando de dos matrimonios, no, estamos hablando de un matrimonio, ¿cierto? Entonces, ellos dos, ¿cierto? Llegan a ser, como lo dice la Biblia, llegan a ser una sola carne. Por lo tanto, es un matrimonio. Igual está compuesto el tema de la familia.
¿ya? Claro. Es una institución, ¿cierto? La familia es una institución compuesta por varias personas. En ese aspecto nos puede ayudar un poco cómo podemos entender un poco esto de un solo Dios, ¿cierto? Pero en tres personas. Otro aspecto interesante, importante, es que ¿por qué hay un Dios en el Padre, un Hijo estando acá y el Espíritu Santo, ¿cierto?, esperando para ser también manifestado? ¿Por qué no da estar? Ya, y esto lo tenemos que entender tal vez como un término administrativo, ¿ya? Es decir, cada persona de la deidad está no destinada, ¿no? Está utilizando un rol específico dentro del plan de salvación, ¿ya? Jesús se presenta, o sea, se ofrece como el Cordero. El Espíritu Santo ahora se ofrece, ¿cierto?, como ese puente de conexión también entre poder estar acá con nosotros, morar en nuestro corazón, porque Él sí tiene esa capacidad. Él tiene esa capacidad de poder morar en nuestros corazones. Ahora, no quiere decir que Jesús no pueda, sino que Jesús se hizo carne, ¿ya? Digamos que estos atributos Él los deja a un lado por el plan de salvación. Claro. Y el Padre tiene que haber un administrador en el cielo. Entonces el Padre es el que está administrando. Entonces, estas son figuras que nos pueden ayudar a entender. Tal vez no logramos entenderlo todo, ¿sí? Hay misterios, ¿no? Hay misterios que nos van a costar entenderlo, pero son algunas alusiones que podemos lograr entender. En la Biblia realmente el diálogo que existe entre Jesús y Felipe también es bastante claro para aludir a esto. Dos textos clave, el 7 y el 9, dice: si me habéis conocido a mí, conoceréis también al Padre, y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Y del 9 dice: Jesús respondió: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice. Eso es interesante, ahí hay diversidad, o sea, es decir, no es que somos una cosa distinta, Jesús se está presentando como Dios mismo. Claro. Uno de los buenos ejemplos que puede haber también para poder ser, quizás no uno de los mejores ejemplos que puede existir, son dos. Pero, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dialogado previamente, el ejemplo del agua. El agua está compuesta por H2O. Hay los amigos químicos que nos están viendo, nos corrigen después. Pero un ejemplo que puede ser el H2O. Agua es H2O. Pero el agua también está en forma de vapor. Claro. También está en forma de hielo y está en forma líquida, sólida. Cumplen funciones distintas. Pero sigue siendo agua. Sigue siendo agua. Y otro ejemplo, quizás no uno de los mejores, pero el huevo, que está compuesto, la cáscara, ¿sí? la clara, ¿sí? y la yema. Claro. Pero sigue siendo un huevo. Mira qué interesante. Mira, algo que me llama la atención también en la publicidad. Para que llegase el Espíritu Santo con su ministerio pleno, Jesús tuvo que ir al cielo. O sea, mientras que Jesús estaba aquí en la tierra haciendo cosas, el Espíritu Santo también estaba allí trabajando. Sin embargo, desde Juan 14 Jesús ya estaba dando una pauta de, ok, voy al cielo, voy a enviar el Espíritu Santo, y eso se cumplió. Tanto en Hechos dice que Jesús se fue al cielo y a los pocos días, ¿no es cierto?, y los discípulos estaban ahí unánimes orando, y ¿qué llegó? El Espíritu Santo. Y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Jesús había dicho en Mateo 28, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿Y mundo. por medio de quién está atrás de nosotros? El Espíritu Santo, es Dios mismo que Claro. está en nosotros. ¿Ya? Wow, realmente podríamos estar aquí hablando horas, pero sabemos que la Biblia es clara en lo que nos intenta transmitir. Es importante ver cómo se ve tanto la unicidad de Dios y la pluralidad de Dios, tanto en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tal como se nos dio a ver en la lección, cuán importante es poder repasar un poco el capítulo 14 de Juan. Se ve muy reflejado todo esto de la Trinidad, cómo se ve Dios reflejado por medio de Jesús y cómo fue de impacto tanto para el ministerio, no solamente para los adventistas, sino para todo el cristiano el cual acepta a Dios. Así que realmente fue un gusto haber estado juntamente aquí con ustedes, haber repasado, y pues nos despedimos juntamente con cada uno de los presentes, ¿verdad? Para poder culminar y pues desearles e invitarlos también para el repaso de la siguiente lección en la escuela sabática. Sí. Bueno, yo me voy. Última palabra.
estas tres personas siempre tienen una función en la salvación. Y ellos, tanto Dios Padre, Hijo como Espíritu Santo, tienen una sola cosa: salvarte. Y la salvación salvamos por la fe en Jesucristo. Y una vez que somos discípulos, nos llamamos cristianos, también llevamos la responsabilidad de reproducir el carácter de Dios con la humanidad. Es decir, que la gente pueda ver en nosotros a Dios. Así que si te gustó este repaso de esta semana, compártelo con tus amigos y nos vemos en un nuevo capítulo. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.